Capítulo 8. Peonias y rosas, parte 1. Ese día, el oficial médico Liu se acercó a Mao Mao con una expresión tan seria que cortaba el aire. «Tengo algo de qué hablar contigo después del trabajo», dijo aquello con un semblante tan solemne que, inevitablemente, Mao Mao se puso a la defensiva. «Oye, ¿ahora qué hiciste?», le preguntó el oficial médico Li. «Que el mismísimo Liu venga en persona a buscarte solo puede significar algo grave», añadió el superior Wang Wang. No he hecho nada, ¿saben?, respondió ella. «Se supone que no he hecho nada», pensó Mao Mao, repasando mentalmente lo que había hecho en los últimos días. La vesícula biliar de oso que le confiscó a aquel cazador estaba siendo procesada correctamente en la enfermería y no se había bolseado algo sospechoso. «No sé qué habrás hecho, pero testificaré que el inventario de la enfermería está en orden. Sé que al menos ahí no has metido mano», dijo el superior Wang Wang, intentando darle una mano a su manera. Básicamente, quería dejar claro que ella no había malversado nada. Además, como él compartía la responsabilidad del inventario con Mao Mao, si descubría algo faltante, él también acabaría pagando los platos rotos. Menos mal que Tianyu no estaba por ahí. De haber estado, seguramente habría hecho un escándalo, riéndose a carcajadas como si hubiera atrapado a un criminal de guerra. Al terminar el turno, Mao Mao se dirigió a la oficina del oficial Liu. «Con su permiso». Abrió la puerta con cautela y se encontró a Liu frente a un calendario con una cara de preocupación absoluta. «Ah, ya estás aquí». «¿Para qué soy buena?», preguntó Mao Mao, frotándose las manos con nerviosismo. «Tengo una pregunta». «Dígame». «Tú conoces muy bien la casa Verdigris, ¿no es así?». «Oh, vaya que sí. De hecho, decir que era su hogar no sería ninguna exageración». «Entonces, ¿conoces el pabellón de los hilos dorados?». «Ah», exclamó ella, captando la dirección de la charla. Mao Mao finalmente comprendió por qué el oficial Liu la había llamado. A medida que se acercaba el fin de año, los oficiales organizaban banquetes para recompensar el arduo trabajo de todos. En esas ocasiones, no era raro que se utilizaran los burdeles del barrio del placer. De hecho, para aquellos que ostentaban altos cargos, el tipo de establecimiento que elegían decía mucho sobre sus gustos personales. El pabellón de los hilos dorados era un burdel de larga tradición, igual que la casa Verdigris. Para decirlo rápido, era su competencia directa. ¿Se trata de que aún no puede decidir el lugar para la fiesta de fin de año?, preguntó ella. «El sitio ya está decidido, la comida y la bebida también. El problema es que este año nos toca a nosotros elegir a las mujeres de qué casa asistirán. Es un dolor de cabeza absoluto». Por la forma en que dijo «nos toca», Mao Mao dedujo que se trataba de un banquete conjunto con otros departamentos. ¿No sería mejor dejarle ese tipo de cosas a un subordinado?, sugirió Mao Mao. En su opinión, alguien del rango del médico Liu no debería estar perdiendo el tiempo haciendo de organizador de eventos. «La última vez que lo delegué, terminamos en un lugar ruidoso y barato que, según decían, tenía buena comida. Estaba plagado de sirvientas de cocina que se hacían pasar por damas». «Un poco fuera de lugar, ¿no cree?». «Totalmente. Y para colmo, ocurre un problema fatal. Desde entonces, se decidió que el jefe de departamento debe encargarse personalmente de la gestión para asegurar la responsabilidad». «Qué pesadilla», pensó Mao Mao. Ella podía imaginárselo. Si el oficial Liu estaba tan preocupado, era porque en ese banquete participarían oficiales de su mismo rango o incluso superiores. ¿Y todo salió bien al final? ¿Cómo va a estar bien? Por suerte, gracias a cierta persona, no tuve que cortarle la cabeza a mi subordinado. Vaya, parece que hubo alguien muy generoso por allí. No, te equivocas. Se puede decir que ese tipo fue el origen de todo el problema. Sin haber probado una gota de alcohol, empezó a mandarlo todo a volar y dejó el local medio destruido. Al final no hubo represalias porque, como el lugar no era de lujo, simplemente se ignoró el asunto. Mao Mao ni siquiera se molestó en preguntar quién había sido el culpable. La silueta de cierto hombre de ojos rasgados y un solo monóculo apareció de inmediato en su mente. Sobra decir que decidimos no volver a invitar a ese sujeto. Ahora el banquete lo organiza alguien cuyo rango le permite omitirlo de la lista sin que sea un problema político. Si un subordinado de bajo rango no invita a un alto mando, se armaba un lío, pero entre altos mandos puede permitirse esos olvidos. Así que, por eso... Dime tu opinión, sin preocuparte por tus lealtades hacia la casa Verdigris. ¿Cuál de los dos burdeles es mejor? Bueno, aunque me lo pregunte así... Por mi posición, no me queda otra que apoyar al Verdigris.
Hay muchos otros restaurantes, además de los burdeles, pero a estas alturas dudo que consiga reserva para la fecha que quiere. Aunque, si es en el Verdigris, estoy segura de que con suficiente dinero de por medio pueden hacer cualquier excepción. El rostro aterrador de la vieja regenta cruzó por su mente. Ya la imaginaba agitando su pipa de tabaco mientras le gritaba que le trajera más clientes adinerados. Mao Mao reflexionó un momento. ¡Qué fastidio! Mejor le vendo la idea de la vieja y, de paso, me llevo una comisión por el contacto. En el fondo de su mente, Mao Mao creyó escuchar la risita maliciosa de un pequeño demonio. Debes actuar con total sinceridad por el bien de tu futuro. De pronto, le pareció escuchar otra voz, una suave y pura, como la de una doncella celestial, dándole consejos. Si me traes el presupuesto y el tamaño del banquete, te llevaré conmigo la próxima vez que vaya a comprar suministros de medicina, sentenció el oficial Liu. Entendido. Mao Mao puso una expresión solemne y se enderezó de golpe, como un soldado. Tras despedirse de Liu, Mao Mao se dirigió de inmediato al barrio del placer. A ver, los altos mandos que asistirán, el lugar del banquete y la escala del evento. Normalmente, este tipo de información debería de ser confidencial, pero ella supuso que Liu ya confiaba en ella hasta cierto punto. Este lugar. Mao Mao lo reconoció al instante. Era el mismo sitio al que había ido a trabajar a tiempo parcial cuando dejó el palacio interior por primera vez. Recordaba perfectamente haber encontrado allí a Jinshi todo deprimido y malhumorado. Vaya que terminamos teniendo un vínculo retorcido, pensó. Como ya conocía el lugar, le resultaba fácil imaginarlo todo. El tamaño de las salas, la estatura y cuántas damas harían falta. ¡Epa, Mao Mao! La saludó Ukiyo. Si buscas a Sasen, hoy no está. Salió a comprar medicinas. No necesito a Sasen. ¿Está la vieja? ¿La jefa? Pues acaba de irse a una reunión de propietarios. ¿Una reunión? Eso podía ser bueno o muy malo. El barrio del placer no funcionaba como un conjunto de negocios aislados. Los dueños de los establecimientos tenían que reunirse frecuentemente para decidir el rumbo del distrito, de la limpieza de las calles principales y el relevo de los guardias, hasta el mantenimiento de los fosos externos. Además, sirvió para mantener a raya esos locales que intentaban robar clientes con precios absurdamente bajos o fuera de lugar. La Casa Verdigris era uno de los 3 burdeles más importantes de todo el barrio. Y por supuesto, el pabellón de los hilos dorados era otro de esos 3. ¿Sería aquello una buena oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro y negociar con ambos al mismo tiempo? Si fuera por mí, preferiría pedirles el presupuesto por separado, pensó. Sin embargo, Mao Mao tenía que trabajar mañana. Lo único que quería era terminar con esto lo más rápido posible. Espero que no haya problemas. Con esa punzada de incertidumbre instalada en el pecho, Mao Mao encaminó sus pasos hacia la oficina del gremio en donde se celebraba la reunión.